Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Hola gente querida, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El gusto de recibirlos. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros una jornada, una tarde realmente de una jornada maravillosa, con un sol que nos acompañó, una temperatura verdaderamente agradable. Y estos momentos que nosotros estamos ahora junto a vos, estamos para poder ir analizando un poquito las situaciones que fueron acaeciendo a través de lo que fue Capital Federal y en el cono urbano, todo lo que es la parte de analizar un poquito si podemos llegar a tomar, digamos, una cuestión de qué es lo que pasó, por qué los resultados, cómo votamos los argentinos, cómo vota esta sociedad, qué evalúa esta sociedad en el momento de votar, si la ideología, si el fanatismo, si qué es lo que realmente los lleva a las urnas a decidir lo que deciden. Bueno, fue muy poco el margen, realmente creo que fue un 14%, sí, más o menos creo que fue la diferencia que sacó entre Kicillof y Milei. Creo que es así, mi querido. ¿Cómo te va, Fede? ¿Fue así el 14? Sí, redondeando es un 14. Un 14, ¿no? Me voy acercando, gente, así voy charlando con mi invitado, cosa de poder desanarme yo también, porque decían, dentro de ese 14%, mi querido licenciado Federico Núñez Burgo, que nos acompaña en el día de hoy, te agradezco muchísimo. No es un número más, son votantes. Bueno, a ver, yo creo que hay una cuestión ahí muy importante y es que las listas oficialistas, las listas que acompañan, la lista de alguna manera de Milei, no pudo ser atractiva a los votantes moderados. ¿A qué le llamas votantes moderados? ¿Vos crees que a Milei le falló el tema de anunciar, por ejemplo, vetar el tema de los jubilados, el aumento de los jubilados le jugó en contra? Mira, yo parto de una presunción, ¿no? En esto, que quizás la podemos compartir, digamos. A ver, el electorado de Argentina hace mucho tiempo viene dividido en tercios, digo, ¿no? La elección ya del 2023 era la famosa elección de los tercios y creo que ese escenario no se rompió. Y ahí hay un error de cálculo de la estrategia, me parece, de la Libertad Avanza. ¿Vos le decís de los tercios, Libertad Avanza, PRO y el kirchnerismo? No, Libertad Avanza, el peronismo en sus múltiples ofertas. El peronismo está dividido en varias... Por eso, el peronismo en sus múltiples ofertas, de alguna manera Kicillof es un tipo de peronismo, sí. El kirchnerismo es un tipo de peronismo, hay un peronismo clásico, es decir, eso a ver, ya llegamos ahí, pero digo, me parece que ahí el peronismo tiene como una multiplicidad de ofertas. Sí. Ahora, esa multiplicidad de ofertas tiene un piso del 30% de un voto fiel, sí. Un voto que vota peronismo en sus opciones, digamos, más liberales, pero siempre cuentan menos con liberales, pero con ese piso. Con ese piso. Había un piso que estaba muy radicalizado hacia las políticas neoliberales. Ajá, ¿bien? Sí. Entonces, vos ahí tenías, no sé, los más radicalizados, los famosos halcones del PRO, la gente que integraba o que integra la Libertad Avanza, algún sector del radicalismo también, de alguna manera radicalizado, es decir, otro espacio, ¿no? Entonces, allí tenías por lo menos un 60% de la población ya con un voto, podríamos decir duro, un voto cautivo. En el medio, un conjunto de personas que, insisto, son moderadas, es decir, no votan ni al
digamos, ni a la oferta del peronismo, de este panperonismo, ni a la oferta del neoliberalismo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que esa gente quería en 2023? Entonces, lo que esa gente quería en 2023 tenía mucho que ver con finalizar un ciclo, con mayor control, estaban cansados de las denuncias de corrupción, ¿no? Digo, de todo lo que esto significaba, o lo que significaba la finalización del gobierno de Cristina Fernández y lo que fue el interregno de Alberto Fernández. Ahora, ese 30% definió la elección del 2023. Porque claro, ese 30% dijo, bueno, me vuelco mayoritariamente para acá o mayoritariamente para allá y de alguna manera se resolvió. Me parece que el gobierno, ya en este caso, digamos, el gobierno de Javier Milei, te diría estratégicamente, por lo menos para mi gusto como analista político, como politólogo, se equivoca en dos sentidos. El primero de estos sentidos es no ser atractivo al 30% moderado. Entonces, aquel que estaba cansado de corrupción, hoy abre el diario y por lo menos hay denuncias de corrupción. Digo por lo menos porque, bueno, no están confirmadas, pero están ahí, puestas arriba de la mesa. Hay un audio de un señor que es un secretario, un alto funcionario del Gobierno Nacional, diciendo que la hermana del presidente, que es una altísima funcionaria del Gobierno Nacional y la armadora política, se queda o no justo, digamos, ha quedado entonces, ha sido como el broche de oro, de alguna manera. Sí, pero bueno, entonces, eso Milei lo puso bien en claro. Sí, bueno, se investiga, se hace, se explicó cómo realmente funcionó todo esto. Pero claro, los argentinos escuchamos la palabra corrupción y ya es como englobamos bueno, el que ve, ¿cómo es? El que se quema con leche ve la vaca y llora. Si justamente la bandera había sido el modelo no corrupción, digamos, ahora no podía. Insisto, esto lo determinará la justicia. Y la otra cuestión es, me parece importante, nacionalizar y radicalizar la elección de la provincia de Buenos Aires. A ver. Esto no es en una elección normal, a ver, las semanas anteriores, Corrientes también le puso una paliza al Gobierno Nacional. Y sí, está bien, salió en los medios, qué sé yo, pero no pasó más nada, porque no se nacionalizó. En cambio, en el caso de Buenos Aires, el Gobierno Nacional nacionaliza la elección y la derrota no es de los libertarios de la provincia de Buenos Aires, es del gobierno de la nación, es del presidente. El presidente tiene que salir a dar explicaciones porque se metió en camisa de 11 varas, me parece a mí, al nacionalizar la elección. Entonces, por eso dicen, me parece que hay dos errores acá. Uno, no ser atractivo al 30% moderado, pero además, intencionalmente no ser atractivo al 15%, al 30% moderado. Porque cuando las señales de alarma, de alguna manera, le decían al presidente, mira, hay que moderar el discurso, ¿qué dice el presidente? Vamos a radicalizar el discurso. Sí. Mire, con las jubilaciones, vamos a ir contra todo. A ver, veamos cómo hacemos el tema de discapacidades, vamos a ir, las universidades, vamos. Pero había que hacer esas cuestiones, digamos, corregir esas cuestiones, porque vos mismo lo debes saber, cuántas partidas se dieron, digamos así, en cuestiones de discapacidad que no existían tal discapacidades. Bueno, mira, ese es otro tema que nosotros estamos trabajando. Un montón de discapacidades que no existían. Exacto. Muy bien. Hoy estamos en 8 de septiembre. No sabemos cuántas son. ¿O vos sabés en serio cuántas son? No. Y esto empezó el año pasado, que empezaron a mostrar las radiografías truchas. Yo no digo con esto que no haya habido pensiones mal dadas. Probablemente ha habido pensiones mal dadas y ahí está la justicia investigando. Pero a 4, 5, a 6 meses del escándalo de las pensiones mal dadas, ya sería hora que por lo menos sepamos, mire, señor fulano de tal, ahí está. No puede ser que todavía no sepamos, pero que sí sabemos, y hablo de como ciudadano, pero sí sabemos que hay personas a las que le faltan un brazo, una pierna o es ciego y a ellos sí se les ha cortado la pensión. O sea, esto es lo que sí sabés y esto es lo que no sabemos. Entonces me parece que eso ha sido un golpe muy duro para el gobierno y voy a volver en desventaja, decís vos, a la dimensión de la estrategia electoral. Digamos, claramente, ayer el gobierno no puede explicar
Y vos sabés que, yendo a la dimensión... ¿Por qué no puede explicar que no hay un padrón, no hay como un ente regulador, digamos, en el cual... Por ejemplo, nos remitamos a Salta. ¿Salta sabe cuántos discapacitados, Mirá, pensiones para discapacidad existen? La Secretaría de la Discapacidad, la Secretaría en Salta, pidió los informes y no se los quisieron dar. Nosotros de Defensoría del Pueblo... Pero eso es un derecho... Nosotros de Defensoría del Pueblo pedimos los informes y no nos quisieron dar los informes. O sea, a nosotros directamente ni nos respondieron. A la Secretaría, digamos, de la provincia lo que le dijeron fue que por razones de protección de datos no le podían informar cuál era la nómina de personas con discapacidad. Es decir, entonces tienen que acudir a la justicia para que la justicia... Ahí lo tenés al gobernador Sáenz presentando un amparo que lo presentó ayer. Decir, me parece irrisorio totalmente porque es un documento público en el cual además, vos tenés... bueno, vos sos comunicadora, sí. O sea, el derecho a la información. Claro, es el pública, derecho a la información es pública y el derecho pidiendo, a que se informen es un derecho. Vos podrías decir, bueno, está pidiendo un particular, vamos a proteger la identidad de las personas con la discapacidad. Lo está pidiendo un organismo que se encarga de la discapacidad. Claro, nadie le está pidiendo el nombre, el grupo de sangre, el grupo sanguíneo, nada, sino un número, una estadística, pero, mira, un tanto por ciento, un cuanto por ciento. Yo creo que lo más difícil no es explicar los números. Esa parte es de alguna manera un problema administrativo, grave, pero un problema administrativo. La mayor dificultad, y yendo al planteo tuyo, es política. Sí. Me parece que el presidente no está acostumbrado a dar explicaciones. A dar explicaciones. ¿Entendés? Porque le ha salido muy bien no dar explicaciones. Va a decir, ¿cuándo no da explicaciones? Bueno, ¿te acuerdas en la campaña? Eso ya se convierte, cuando el poder se convierte en tiranía, el derecho a la defensa no es un derecho sino una obligación. Nosotros tenemos la obligación de saber qué es lo que se gasta, en qué se gasta. Por ejemplo, dieron los números del índice, cuánto fue la inflación en julio. Fue creo, del 1, y tanto. Sí, está rondando entre el 1.6 y 1.9. Ahora, con todo esto, con toda esta historia que estamos hablando nosotros, que ha sucedido a través de las elecciones, ya la gente empezó con una incertidumbre tremenda. Bueno, es que vuelvo a planteártelo. Las semanas eso. anteriores, Siempre. el gobierno tuvo una derrota en Corrientes y el dólar no se movió. Ahora Resulta que ahora se pierde en movió. Buenos Aires y el dólar se mueve. Sí. ¿Pero por qué? Porque el gobierno ha tenido una estrategia, porque la Libertad Avanza tiene una estrategia mala de nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires. Entonces, al nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires, tuviste una primaria de octubre. Y no es una primaria de octubre, es la provincia de Buenos Aires. Si yo hoy tuviera que plantearle una estrategia, no la plantearía en esos términos nacionales. Ahora, ¿qué pasa? Si vos no la planteabas en términos nacionales, la planteabas en términos provinciales. Y al plantearla en términos provinciales, la localía, ¿no es cierto?, comienza a tener un rol diferente. La elección de la provincia de Buenos Aires no se planteó como una elección en la provincia de Buenos Aires. El gobierno la planteó como una elección nacional y en un proceso de radicalización. Fíjate vos, yo venía escuchando los discursos, por ejemplo, los discursos de Alfonsín. Inclusive ese discurso tan fuerte que va a tener Alfonsín en la sociedad rural argentina. Son discursos que al final, digamos, llamaban a la convergencia. A la convergencia, sí. Escuchaba algunos discursos de Carlos Menem en un tono mucho más pausado, mucho menos, ¿no? Menos fervoroso. Menos duro. ¿Pero a dónde llegaba? A la conclusión de que el esquema era de unidad. Si vos te pones a ver, el gobierno de Alfonsín tenía peronistas en el gabinete, el gobierno de Menem tenía peronistas en el gabinete. Digo, el gobierno de la Rúa fue muy breve para esto, pero también tenía peronistas en el gabinete. Acordate que la alianza llega en una construcción entre el Frente Grande, el Frente País Solidario, la Unión Cívica Radical, en una construcción moderada. Mauricio Macri es una construcción moderada, en donde el radicalismo más progresista se junta con un ala menos progresista, pero bueno, una serie de cuestiones internas terminan provocando esta expresión moderada. ¿Quiénes no van a ser moderados? El kirchnerismo no va a ser moderado, pero va a jugar a la transversalidad. Y el libertario, o estos libertarios, no van a ser moderados y van a jugar a la soledad. ¿Cuál es la novedad del discurso del presidente Milei? La profundización de la grieta. Sí. Y esto dio mucho resultado en 2023. Ahora, en 2025,
da resultado después de 2 años de tu gestión, donde ya la responsabilidad es tuya. Mira, los otros días le pasó, no me acuerdo si era a Sturzenegger o al ministro Franco, no recuerdo bien, con el famoso tema este del fentanilo. ¿Qué es lo que le dice el ministro? Dice, bueno, pero eso pasó en la gestión anterior. Y una periodista, incluso de unos canales que son pro-oficialistas, le dice, mire, ministro, esto pasó en su gobierno. Esto pasó ya ustedes habían asumido. Ya sea uno u otro, pero lo pasó. Claro. Habían asumido hacía poquito, pero a ver, pasó en su gobierno. Entonces, esto es lo que empieza a ocurrir. ¿Cuándo pasó todo esto? No, ya pasó en mi gobierno. Claro. Así como la moderación de la inflación pasó en el gobierno de Milei, el fentanilo pasó en el gobierno de Milei, las bajas de las pensiones pasó en el gobierno de Milei, la caída en la capacidad del poder adquisitivo pasó en el gobierno de Milei. Es decir, ya pasaron cosas en tu gobierno. Y acá, pues es que hay... Pero era previsible que todo esto pase, porque no te olvides que cuando Milei asume, no asume con toda las cuestiones fáciles para hacer. Asume para decir, bueno, tengo una bomba de tiempo que tengo que ver cómo la... Pues sí, yo me preguntaba en aquel momento si los argentinos preferían consumir con inflación o no consumir con recesión. Cierto, ¿no? Ahí tenés dos modelos económicos. Qué buena Y históricamente los argentinos hemos, y cuando digo hemos me refiero a los grandes somos consumistas, con consumimos inflación, con inflación. o sin inflación. Anda a preguntar a la gente de la calle si prefiere comprar o no el asado, aunque sea más caro. Prefiere poder comprar el asado que sea más caro, ¿sí? a no poder comprarlo. Y el modelo neoliberal, el modelo monetarista en el que estamos, presupone que los precios se controlan, lo dijimos aquí en tu programa, que los precios se controlan por salario. Entonces, al controlar el precio por salario, vos lo que tenés que hacer es pinchar los salarios para contener la inflación. Claro, pero es lo que se hizo. Bueno, ahora, el 30% moderado es lo que en 2023... El 30% moderado en 2023 que dijo, listo, estoy de acuerdo y voy a aceptar esas reglas de juego. Acá está mi voto de confianza. Bueno, hoy, fíjate vos, ese 30%, el 15% votó a favor de Kicillof o en contra del gobierno. Yo habría que analizarlo, ¿no? El 5% buscó opciones medianas. Sí, partidos más... partidos más locales, más somos chico, en más, el área. sí. Que cuando vos los mirás en los distritos, no son terceros partidos. A ver, te quiero decir con esto. Cuando vos mirás la provincia de Buenos Aires, encontrás los libertarios con un 30 y pico %, ahí tenés, digamos, el peronismo, este espacio... Pero Kicillof aclaró bien ahí que, no es que aclaró bien, sino que dejó como, entenderla como puedas, que él no forma parte de un peronismo, está formando su propia fuerza. Pero claro. Pero mira, sería un error fenomenal de Kicillof hoy, digamos, enarbolar las banderas de un peronismo kirchnerista en retroceso electoral. ¿Me entendés? Sería un error estratégico. Él, si quiere ganar en octubre. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, ¿qué va a pasar en octubre? Porque en octubre nosotros tenemos que tener un panorama más abierto. Ahí va, mira. Si vos mirás la provincia de Buenos Aires, así como la provincia de Buenos Aires, una elección nacionalizada, vos vas a encontrar que por un lado está la gente de Milei, por otro lado está el equipo de Kicillof, y al medio un grupo pequeñito, un grupo digamos, que pero siempre, que podría haber hecho alguna diferencia. Digamos, Cuando vos entras a ver cada uno de los distritos electorales, de las secciones electorales, ese tercer partido comienza a tener una relevancia distinta. En algunos casos no es tercero, en algunos casos es primero, en algunos casos es segundo. Es decir, la opción local en la localía comienza a ser más fuerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Me parece que para la elección de octubre, las opciones moderadas, intermedias, con fuerte contenido local, provincial, liderada por líderes locales, van a tener una chance electoral mayor que el debate entre las dos fuerzas que hoy se arrogan, digamos, la representación. Sí, la representación. La gente, me parece, va a pensar más en su dimensión local, es decir, qué es lo que quiero para mi barrio, qué es lo que quiero para mi ciudad, qué es lo que quiero para mi provincia. Bueno, pero eso es lo que nosotros pensábamos en el momento de que, bueno, se iban a poner nuevos legisladores, se iban a poner nuevas ideas, nuevos proyectos. Como tenemos que ir a un corte, mi querido licenciado Federico, yo te voy a quedar con esta pregunta.
¿Qué va a pasar en octubre ahora? ¿Se va a polarizar esta situación entre los liberales y el Frente de Kicillof o va a surgir alguna otra fuerza? ¿Qué va a pasar con el PRO? Porque el PRO, no nos olvidemos que también hay cautivos ahí que no están de acuerdo con algunas cosas. Todo esto te lo contestamos después de la pausa. No te vayas, ya volvemos. Bueno, la verdad que de fuera de cámara seguíamos haciendo números, seguíamos haciendo un pequeño balance, suponiendo, trayendo de los pelos algunas ideas, el por qué, el para qué, el cómo. Bueno, es lo que pasa siempre después de las elecciones o después de realmente un juego político tan grande como el que se vivió en Capital Federal. Ahora, nosotros nos trasladamos acá al norte. En el norte, en el licenciado Federico me decía, y acá no va a pasar mucho más, ni menos, ni distinto que lo que pase allá. A ver, yo creo que hay que mirarlo no en el contexto macro, sino en el contexto local. O sea, acá hay una elección nacional, pero en realidad son elecciones provinciales. En última instancia, cada representación es local. Y en el tiempo de 2020, 2023 para acá, ha habido una configuración de partidos locales o de propuestas electorales locales con muchas chances de competitividad. Es decir, el caso de Córdoba, por ejemplo, el caso del gobernador de allá del sur. Hay varios gobernadores que van construyendo espacios locales con chances electorales y que se despegan de los grandes, si querés, debates nacionales. Entonces, al despegarse de eso, empiezan a plantear esta dimensión local. Y va teniendo cada vez más aceptación. Es ese porcentaje que yo te decía en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, cuando lo miramos en lo local, las chances, digamos, de los partidos locales terminan siendo mucho más, se potencian, ¿no? Se potencian. En el caso de nuestra provincia, vos hoy tenés, digamos, una oferta electoral provincial, que es la que lidera el gobernador de la provincia, digamos, tenés una opción local que justamente está planteando los temas locales. Y esa lógica le da un hándicap, digamos, frente a las opciones que plantean la cuestión nacional. Por eso yo te decía hace un ratito, me parece que Kicillof, en el discurso de la victoria, digamos, se equivoca cuando nacionaliza lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Porque entonces no le da una mano a nadie, no le da una mano a nadie, porque las realidades provinciales son distintas. Él, para mí, digamos, ¿no? Tendría que haber hecho un planteo más local y de esa manera le permite a las provincias, digamos, a las provincias que en muchos casos también son aliados de Kicillof, ¿no es cierto? Bueno, pero Kicillof gobierna como quien dice gobernador del conurbano, o sea, no es una fuerza como digamos totalitaria en cuanto a todo lo que es capital y todas esas cosas. Yo quiero ver las provincias, los gobernadores, cuando haya que realmente ir a las urnas para buscar un modelo a seguir. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo la competitividad, cómo va a estar electoralmente? Claro, yo creo que electoralmente, insisto, así como Kicillof se puso al frente de la elección en la provincia de Buenos Aires y hoy mismo ganó el gobernador, me parece que algo de eso va a ir pasando en las distintas provincias. Entonces, en las distintas provincias, el apoyo va a ser más hacia los gobernadores, digamos, hacia las figuras locales que hacia el arco nacional. ¿Vos crees porque tienen todo el aparato político en la parte porque la de la gente provincia? Está discutiendo otras cosas. A ver, si vos votás una opción, cualquiera, no vamos a darle nombre, si vos votás una opción que por rebote te está haciendo fortalecer a la opción que no elegiste en 2023, y no la votaría. No sé si me entendés. Sí. Yo te voy a votar a vos, pero en realidad si te voto a vos, termino apoyando al que saqué en el 2023. Claro. Entonces, ¿por qué me vas a decir? No, pará, me está engañando. Claro. Si yo no lo quería votar en el 2023. Entonces te voto a vos para fortalecer el modelo que no quiero hoy. Que no quiero hoy. Entonces, ahí es donde las opciones, digamos, y entonces, ¿cómo mostramos, digamos, las cartas limpias sobre la mesa? Bueno, claro, por eso ¿Cómo las mostramos? A mí me parece que ahí, en el caso de las provincias, las opciones provinciales lo que tienen que hacer es buscar a los moderados de los dos polos.
¿me entendés? Digamos, porque una cosa es, no sé, aquel actor hiperradicalizado que dice, bueno, yo voy a votar a fulano porque de esta manera apoyo al gobierno nacional, de esos hay unos cuantos, o no, voy a votar a fulano porque de esa manera no apoyo al gobierno nacional. Ahí tenés otros tantos. Ahora, en los polos, esos son los que están polarizados. Sí. En el centro, que es donde está la mayor cantidad de personas, ahí vos decís, bueno, mirá, yo ni quiero meterme en la pelea ni de este con este. ¿Qué voy a buscar? Una opción intermedia que refuerce el discurso provincial, que refuerce el debate provincial. Me parece que este es el gran desafío de las fuerzas provinciales. Nacionalizar la elección no le sirvió en Buenos Aires al gobierno nacional, motivo por el cual creo que viene una lógica de provincializar el debate y allí es cuando los gobernadores, digamos, potencian su capacidad de gestión. Es decir, bueno, a ver, entonces, hoy, cuando vos ya no tenés un esquema de salud pública nacional, cuando ya no tenés un esquema de educación pública nacional, cuando ya no tenés incentivos docentes nacionales, cuando ya no tenés rutas nacionales, cuando ya no tenés organismos nacionales, por ejemplo, de protección como la seguridad, como la Superintendencia de Servicios de Salud. Es decir, hoy cuando ya tenés todo a tu cargo, bueno, hoy ya podés decir, bueno, mira, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hemos hecho, y lo hemos hecho solo. Muy complicado. Es muy complejo, es muy complejo. Fíjate, es lo mismo que el próximo diálogo que plantea Milei, digamos, ¿no? Dice, bueno, yo quiero hablar con los gobernadores. Es decir, a un mes y medio de la elección nacional, con las listas cerradas, con los esquemas ya, con las cartas arriba de la mesa, es muy difícil. ¿Qué podés hablar? ¿Qué podés, como decíamos fuera de cámaras? ¿Qué es lo que podés, cuál puede ser el discurso, digamos, moderador para poder llevar, digamos, una inquietud para poder... Lo que pasa es que electoralmente me parece que el espacio, digamos, de la libertad ha tratado de pulverizar las opciones intermedias. En eso caen los radicales en algunos lugares, el PRO en general, y al desarticular ese espacio, no es que los votantes de ese espacio se corrieron todos a la opción más radical. Los votantes de ese espacio se quedaron igual en el centro, donde estaban antes. ¿Vos crees que subestimó las elecciones? ¿Qué? ¿Subestimaron las elecciones? Totalmente, subestimaron la avenida del medio, subestimaron la búsqueda de acuerdos en la Argentina. Yo le decía justamente a un amigo el día lunes, el resultado de Buenos Aires me parece importante porque demuestra que todavía, y no quiero hacer campaña en esto, ¿no? Pero digo que todavía hay gente en la Argentina que sigue hablando de movilidad social, que sigue hablando de universidad, que sigue hablando de seguridad social. Bueno, es decir, en el es fondo, muy difícil cambiar esa... Exactamente. En el fondo, seguimos siendo los argentinos del sueño del país de la movilidad social. Sí. Y lo que vamos viendo es que, mira, seguimos el premio, como colgados del Estado, digamos así, ¿no? Como que el Estado tiene que seguir subvencionándonos una salud, una política de educación, que bueno, es constitucional. Claro, pero está en la mira, no podés, los liberales hace mucho que no se puede hablar de esto, porque suena medio falso, pero digo, los liberales del siglo XIX, a los que Milei decía, yo voy a ser como liberal del siglo XIX, sancionaron la ley 1420 de enseñanza común, universal. Entonces, a mí me parece que era siempre medio raro, porque habían construido un liberalismo que no era el liberalismo del siglo XIX, porque el liberalismo del siglo XIX sí usaba al Estado para el desarrollo. Sí. De hecho, el garante de las inversiones en ferrocarril era el Estado. Era el Estado. ¿Bien? ¿Qué Estado? El Estado liberal de los conservadores del siglo XIX. Entonces, ese show de que los liberales eran muy hiperliberales, que no sé qué, no es verdad. No se soporta, no se sostiene con datos históricos, ¿me entendés? La Constitución del 53 es una constitución liberal, pero no por eso es una constitución ausente de Estado. No. Lo que los neoliberales libertarios han entendido es que era una constitución liberal ausente de Estado. Y no era ni ausente de Estado, y te voy a decir más, ni ausente de Iglesia. Bueno, ese es otro de los temas. Entonces, hoy vos vas a tener, hoy tenés una, así como el kirchnerismo trató de reescribir la historia, los libertarios están tratando de reescribir la historia. Y yo creo que acá hay un punto en donde la sociedad, donde la gente le dice, bueno, muchacho, hay cosas con las que hay un límite. La corrupción es un límite. Endémica, no endémica, lo que vos quieras, pero es un límite. Los adultos es un límite. La movilidad que ocurre a través del sistema universitario es un límite. Entonces, hasta acá toleramos.
hasta la recesión toleramos. Ahora, una cosa es, Ceci, que yo te ofrezca a vos no poder consumir ahora, pero que tus hijos vayan a la universidad. Y otra cosa es que te propongan, no consumís ahora, no compras ahora, no pagas el alquiler ahora y además tus hijos no van a estudiar. Pará. Entonces, mi sacrificio, ¿dónde está? ¿Dónde queda? ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es un poquito, digamos, como explicarte, es un poquito la incertidumbre que hoy estamos viviendo aquellos que vamos siguiendo los pasos de la política, porque hay gente que no le importa si hoy, si mañana, en cambio los que vamos siguiendo paso a paso, qué es lo que va a pasar con esto, cómo se va a polarizar acá, se va a polarizar o no, qué va a pasar en las provincias, porque nosotros tenemos unas elecciones también para afrontar y tenemos que saber a quiénes queremos que sean, las mismas caras de siempre, distintas caras, dice más vale los viejos conocidos que los nuevos por conocer, decía uno por ahí. Entonces yo cuando escuché dije, por favor, prefiero el nuevo por conocer que los viejos ya conocidos, porque vos ya sabés lo que hicieron, ya sabés más o menos los ideales, las lógicas con las que se mueven. Ahora, yo me pregunto, nosotros acá en la provincia somos muy pasionales en el momento del voto. No somos racionales. Yo creo que somos muy pasionales, insisto, especialmente hacia lo local. Habitualmente, mira, Salta es una particularidad muy interesante en términos electorales. Es como que buscan castigar a fulano, mengano. Es como que buscan fortalecer la autonomía. Nosotros, si vos te fijás, una de las provincias que más veces, digamos, ha tenido elecciones separadas desde la democracia hasta acá, ¿no? Desde recomposición de la democracia hasta acá. Las elecciones separadas nacionales de provinciales es Salta. Salta en general ha tenido elecciones separadas entre las nacionales y las provinciales. Esto hablando mucho de la autonomía que tienen los salteños a la hora de configurar el voto. No lo ordenan en el orden nacional, sino que básicamente lo ordenan en la discusión local. Provincial. Entonces, partidos provinciales con muchísima raigambre, partidos provinciales que no solamente en Salta había partidos provinciales, en casi todas las provincias había partidos provinciales, pero en muy pocas provincias partidos provinciales que gobernaron. Claro, fuerzas provinciales que gobernaron, digo, el mismo gobernador Sáenz, si viene de la extracción, digamos, peronista, ha construido un espacio propio que tiene una dimensión local, y algunos otros gobernadores antes. A mí me parece que el camino, digamos, que nos queda en el caso de tratar de comprender la elección provincial, tiene mucho que ver con esta dimensión, ¿no? Hay una opción, esta de primero los salteños, que es una opción provincial, una opción local, que va disputando el terreno de las opciones nacionales, que va caminando el camino, digamos, de discutir cuestiones locales, de plantear cuestiones locales, de plantear un espacio, digamos, moderador entre estas tensiones que al final de cuentas a las provincias les hacen aún peor. Peor, claro. Aún peor, no porque, digamos, en esta suma de poder que buscan los partidos centrales, bueno, al final terminás asfixiando los espacios locales. Imagínate vos que si vos formás parte de una línea nacional, poco podés ir a discutir sobre coparticipación. No, ahora bien, si vos formás parte de un espacio provincial que construye alianzas legislativas, y seguramente el tema de la coparticipación va a estar en la agenda, porque es un tema vital para ¿dónde? Bueno, para nuestras provincias, especialmente nuestras provincias de interior. Entonces me parece que en estos esquemas y a la vista de los resultados electorales, las opciones locales comienzan a tener una chance fuerte a medida que nos vayamos acercando a la elección de octubre. Yo lamentablemente, bueno, ya el tiempo se nos está agotando, yo lamentablemente pido, digamos, llegar a octubre con una mente un poco más abierta políticamente en cuanto al accionar y no sacar la mirada de lo que fue el domingo pasado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ver qué es lo que queremos aunque lamentablemente vos viste, las provincias del norte en muchas oportunidades somos muy relegadas en cuestiones generalmente. Bueno, porque no somos un grupo votante importante, ¿me entendés? Hoy una provincia
del norte, una provincia de la mayoría, digamos, de nuestros vecinos, no incidimos No. frente al voto de uno de los departamentos, de las secciones no importantes de la varían, provincia de Buenos no Aires. mueve el amperímetro, como decía. Claro, hoy los recursos nacionales, digo, los recursos políticos nacionales, claramente se van a concentrar en atraer el electorado de las áreas centrales. Exacto. Y obviamente, digamos, las responsabilidades que tengan esos gobiernos nacionales sobre nuestras políticas locales van a quedar relegadas a segundo plano. Digo, discutir, no sé, rutas nacionales, discutir educación, discutir universidades, digo, van a ser temas que van a estar más concentrados en la provincia de Buenos Aires, digamos, a donde además entiendo que van a ir a buscar la revancha, que en venir a discutir, digamos, qué pasa con el electorado local, que es chiquitito. Pero a nosotros sí nos importa. Claro. Digo, a nosotros, ¿a quiénes a nosotros? A A usted, a mí, a vos, a los que vivimos acá. A los que estamos, Claro, ¿me entendés? pagamos la nafta más cara. Mirá, Todo hoy nosotros es... pagamos, a pesar de todas las correcciones que el gobierno nacional en teoría hizo, hoy en Salta usted paga la energía eléctrica más, digamos casi un 100% o un poco más cara que lo que pagan en Buenos Aires. Hoy nosotros no tenemos subsidio al gasoil y en Buenos Aires siguen teniendo subsidios. Esto no es culpa del gobierno anterior, esto es la responsabilidad de este gobierno. Y bueno, pero ¿quién tiene, digamos, el voto, la palabra, como para reclamar y decir, bueno, en mi provincia tal y tal cosa, en mi provincia tal y tal otra? Son la parte legislativa. Por eso vos tenés hoy tenés, por ejemplo, el caso del gobernador Sáenz, que va planteando algunas de estas cuestiones, y lo que tenés que terminar de conformar es un bloque de diputados y senadores que estén en consonancia con los intereses de la provincia. Con los intereses de la provincia, con los intereses de los sectores industriales, Mira, no puede ser que nosotros no podamos sacar nuestra producción por rutas. Bueno, esa es una cosa que es realmente no concibo. Pero tampoco puede ser que haya ruta, a ver, digamos, en un país como el nuestro, es muy difícil de pensar que cada uno se haga cargo de su ruta. ¿Me entendés? Porque el corredor bioceánico tiene que ser un proyecto nacional, consensuado por todos y financiado por el gran, digamos, actor. Exacto. Que es Nación, que después, si querés, trasladará a las provincias, la parte que le corresponde, pero la inversión la tiene que hacer Nación, claramente. No la provincia. Claramente, porque no la podría hacer la provincia por la dinámica estructural que tiene. No, aparte por la dinámica estructural y por el presupuesto. Claro, por eso, porque además tenés que tener, no sé, Formosa, Salta, Jujuy, todos invirtiendo de la misma forma, cosa que es digamos, fácticamente imposible. Por eso el gobierno nacional es el ordenador del juego y las provincias se acompañan. Claro. Entonces, en este esquema actual, ese ordenador de juego ya no está, ha decidido no estar. Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzar los espacios provinciales a los fines de que los espacios provinciales recompongan un orden nacional, pero ya no desde Buenos Aires para el interior, bueno, es que sino desde el interior para siempre Buenos Aires. Se hizo, digamos... Es el momento de cambiar la forma. Yo siempre dije, se estornuda en Capital y nosotros decimos salud. Mi querido licenciado, ya nos tenemos que ir despidiendo porque se nos hizo el tiempo. Dame una luz como para seguir adelante y ver distinta la cuestión para nuestras elecciones. No, yo creo que Argentina, a ver, estamos atravesando un momento crucial, un momento importante, un momento de consolidación, como te decía recién. Me parece que hay que pensar los problemas nacionales desde lo local. Hay que pensarlo desde Salta, para que podamos desde Salta cambiar la historia justamente del centralismo y buscar un espacio federal de integración, de igualdad, de justicia. Ojalá pudiera Me parece que ser federal, ¿no? Porque hasta ahora el federalismo es una palabra. Así es. Es una palabra. Bueno, gente querida, despedirte, licenciado Federico Núñez Burgos, que tengas, vos también tuviste unas elecciones más o menos que van a postergarse, Sí, bueno, la selección de la Defensoría del Pueblo se va a postergar, digamos, porque ha habido un pedido para que se postergue hasta el año que viene. Perfecto, en este momento se está... hay otras cosas más. Estamos a la espera del dictamen de asesoría jurídica a los fines de poder determinar si es posible la postergación o hay que, digamos, resolverlo en el transcurso de los próximos meses. Una vez que dictamine, digamos, el área jurídica, ya vamos a encontrar de nuevo el camino para terminar de resolver esta cuestión. Bueno, yo te agradezco infinitamente que me hayas ayudado a hacer un pequeño análisis sobre esta situación.
Bueno, lo que me queda decirle es que no salgamos a las corridas a comprar el dólar porque va a subir, a guardar, porque estas cosas ya las hemos vivido. Tratemos de vivir, tratemos de analizar, tratemos de jugar, digamos, una cuestión más abierta a nuestro entender y, bueno, ir analizando qué es lo que va a pasar. Nos vemos, gente querida, nos vemos, mi querido licenciado. Gente, nos estamos reencontrando la semana que viene. Chao, gracias.